Comenzando el cuarto problema, leyendo. El ciclo mostrado en la figura es un gráfico de temperatura versus entropía. Si se conoce el rendimiento y la temperatura T2, calcular una expresión para la temperatura T4. Un problema algebraico, en pocas palabras. Se me da la gráfica de temperatura versus entropía. 1, 2, 3, 4. El sentido es este. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo puedo hacer cuando ya no veo las gráficas comunes de presión versus volumen? Ya no es así. Ya está la temperatura, acá la entropía. ¿Qué es lo que puedo hacer? No nos podemos alejar de la idea de la entropía. La entropía, como su definición formal, es esa. Integral de diferencial del calor, cociente de la temperatura. Más allá de su concepto u otra cosa. ¿Qué es lo que yo tendría que recordar? Y lo voy a escribir acá. Un proceso adiabático se caracteriza ¿por qué? Porque en una forma, aplicando la primera ley del tau igual a Q menos trabajo, la transferencia de calor es muy rápida. Por tanto, inmediatamente se asume que el calor es cero. El calor es cero. Pero igual existe cambio de temperatura. Por tanto, existe cambio del tau. Existe. Si nosotros manejamos esta fórmula de forma, bueno, con cálculo, de forma diferencial, podemos obtener las fórmulas las que se utilizan normalmente para procesos adiabáticos. Pero, ¿cuál es una de las consecuencias de lo que acabamos de explicar? Que en un proceso adiabático, el delta S va a ser cero. ¿Y qué es el delta S? Es una entropía final menos una entropía inicial. No hay que perder la idea básica. Esto es una diferencia entre entropía inicial con entropía inicial. Final menos inicial. ¿Qué quiere decir esto? Delta S igual a cero. Si esta es una gráfica de temperatura versus entropía, y este es el eje de la entropía, un proceso adiabático va a ser uno en el cual el delta S va a ser cero. Lo voy a escribir nuevamente. S final menos S inicial. Va a ser cero. Por tanto, el inicial va a ser igual, el final va a ser igual a el inicial. No hay cambio de entropía. Este es el eje de la entropía. Punto 3, punto 2. Una recta vertical de esta forma, ¿qué me está representando? Me está representando un proceso adiabático. ¿Por qué? Observen, este puntito 3 lo voy a dibujar aquí con verde. Acá está el puntito 2. Punto 3, acá una entropía. Le pondremos S sub 3. Listo. S sub 3, no sé cuánto es, y tampoco importa en este caso. S sub 2. Bajamos, es el mismo valor que S sub 3. ¿Cuánto es el delta S en ese punto? O para este tramito. Cero, porque va a ser S3 menos S3. S3 menos S3, 0. Por tanto, ¿qué concluyo? Que esta recta vertical me corresponde a un proceso adiabático. Adiabático. Y no solo esta también. Estas dos rectas verticales me van a corresponder a dos procesos adiabáticos. Listo. Lo adiabático yo puedo graficar, ¿verdad? En un gráfico de presión versus volumen. Ya no hay mucho lío en eso. Ya están listos estos dos. ¿Qué pasa con estos? La misma idea. Agarro un punto, 4. Llegamos aquí, una temperatura. ¿Qué sé yo?
una temperatura, llamémosle T4. Temperatura 4. Punto 3. Vamos aquí, T4. Lo mismo. El cambio de temperatura va a ser en este caso 0. ¿Y cuál es el proceso que no tiene cambio de temperatura? Los procesos isotérmicos. Conclusión. Conclusión. Lo voy a escribir acá. Conclusión. 2 puntos. Procesos de 1 a 2 y 3 a 4, ¿qué resultan ser? Me resultan ser isotermas o procesos isotérmicos. Isotermas. De 2 a 3 y de 4 a 1 me resultan ser 2 a 3 y de 4 a 1 que me resultan ser adiabáticas. Adiabáticas. Dos procesos adiabáticos. Adiabáticos. Muy bien. Adiabáticos. Esto es bastante común. Grafiquémoslo con calmita. Grafiquémoslo con calmita. Y aquí van a ver que el problema es más sencillo de lo que parece. Nuevamente, nosotros no estamos acostumbrados a las gráficas con entropía o temperatura, ¿verdad? No lo estamos. Lo más clásico es ver presión con volumen. Presión y volumen. ¿Por qué? Porque acá podemos ver claramente el trabajo, que es el área. ¿Qué hacemos? Dibujemos esto, ¿de acuerdo? Este proceso, pero acá. Con calmita. De 1 a 2. 1 a 2. Y hemos quedado. Son isotermas. Isotermas. Son isotermas. Las isotermas, ¿cómo se dibujan normalmente? Así, ¿verdad? Simplemente así. Una gráfica un poco curveada. Listo. 1 a 2. 3 y 4 igual es una isoterma. 3 y 4. Y observen, si acá hubiera una temperatura, yo que sé, una temperatura 1, esta temperatura 1 es mayor a la temperatura 4. Por ejemplo, esta puede ser 300 Kelvin. Como esta gráfica está así, acá puede estar 200 Kelvin. Este va a ser mayor a este. Por tanto, esta isoterma, esta va a estar por encima de esta. ¿Sí? Lo voy a dibujar ahora mismo. ¡Ay! Lindo, qué lindo. Donde esta isoterma va a ser la inicial de 1 a 2. Pongámoslo ahí así de una vez. 1 a 2. Y esta otra va a ser 3 a 4. 3 a 4. Ya están los procesos de 1 a 2 y 3 a 4. Falta de 2 a 3 y 4 a 1. Pero yo sé que son adiabáticos. De 2 a 3. Del punto 2 al 3. Baja la temperatura. Listo. De 2 a 3. Baja la temperatura. Listo. Porque está bien. Porque esta es mayor y esta es menor temperatura. Perfecto. Por tanto, la gráfica igual es algo curvo. De 2 a 3. Listo. Ya está de 2 a 3. Falta de 4 a 1. 4 a 1. De menor temperatura a mayor temperatura. Menor temperatura, T4, muy bien, a mayor temperatura. Listo. ¿Qué es esto? El ciclo de Carnot. Ciclo de Carnot. De por sí el que más estudia, ¿verdad? Ciclo de Carnot. Y para el ciclo de Carnot, yo debería de ya saber que esto es 1, el rendimiento es 1 menos la temperatura del foco, en este caso es el foco frío. El foco frío es este, ¿verdad? Y este es el foco caliente. El foco frío podemos llamarle temperatura 3 mejor. ¿Cociente de qué? Del foco caliente. Todo esto está más caliente. El foco podemos ponerle temperatura T sub
2. T sub 2. Sí, porque se me da como dato, temperatura T sub 2. Esta es una expresión que se cumple siempre para el ciclo de Carnot. Ni siquiera hay que calcularlo porque es algo que ya sabemos. Igual es para las máquinas térmicas. Es lo mismo. Se me dice en el enunciado que se conoce el rendimiento y la temperatura T sub 2. T sub 2. Y se me está pidiendo una expresión para calcular la temperatura T4. T3 y T4 es lo mismo. Por tanto, mejor acá en vez de poner eso, le pondremos aquí T4. De acá despejo de una vez lo que se me pide, porque es un problema algebraico, no hay nada que pensar, y la temperatura T4 me resulta ser T1 por menos el rendimiento. Y se acabó. Y esa es nuestra respuesta. Esa es la respuesta. Un problema no tan común, pero no deja de ser interesante. Muy interesante.